Es impresionante cómo el fútbol te lleva del cielo al infierno en cuestión de un día. Es un sube y baja de emociones. Ayer estaba aquí sentado exultante, extasiado por el triunfo sensacional del Botafogo sobre el PSG, pero en este instante me siento abatido, desmotivado, golpeado y como Román tras aquella final del 2012 de Copa Libertadores contra Corinthians, totalmente vacío. Boca Juniors estuvo a punto de sacarle un empate al Bayern Múnich, que si nosotros tenemos en cuenta el contexto actual de un equipo y de otro, hubiese sido una victoria moral. Ya sé que me dirán conformista, pero es que pensemos por un instante que esta no es la mejor versión de Boca, ni cerca. ¿Cuándo vimos la mejor versión de Boca? Por allá a principios de los 2000. Muchos de estos futbolistas ni suplentes hubiesen sido en aquel Boca espectacular que daba miedo de principios de los 2000. Ese Boca que, dicho sea de paso, también jugó contra el Bayern Múnich, contra otra versión del Bayern Múnich en el 2001, y en esa oportunidad el Bayern tuvo que echar mano de algunas cositas extrañas para vencer a Boca Juniors, pero el partido fue reñido, pero uno lo entendía más en esa época porque claro, no estaba como tan potenciada la ley Bosman, no había como una disparidad tan grande como la de hoy en día. Es que el plantel de Boca vale como 85 millones de euros, mientras que el del Bayern Múnich vale casi 1000, vale como 850, 900 millones. Es impresionante la diferencia económica que hay entre un equipo y otro. Por lo tanto, dense cuenta, diferencia económica había, calidad futbolística también, fluidez en cuanto al juego propuesto también. ¿Qué le quedaba a Boca para competirle al Bayern Múnich? La historia, la mística, el nombre, el aviso, pues Boca Juniors, con todos los títulos, con todo lo que ha conseguido y su gente, porque si algo tiene Boca, siempre ha tenido y siempre tendrá Boca, es a su gente. Casi 60,000 bosteros allá en el estadio Hard Rock, siempre mencionado, sobre todo en este último tiempo del Ceneice, que tienen más hinchada que equipo. Lastimosamente esa es la gran realidad. Si hubiese tenido un poquito más de calidad, si hubiese tenido un poquito más de fondo físico, le sacaba el empate al Bayern Múnich, a pesar de haber sido dominado en la primera mitad y que en el segundo tiempo lo padeció Boca Juniors en un rato, sobre todo en el cierre. Si hubiese tenido alguito más de calidad y fuerza física, sacaba el empate, pero no, porque las malas decisiones del último tiempo en Boca Juniors han llevado a este contexto en donde terminamos dependiendo de victorias morales. ¿Cuál es el problema aquí? Que no se dio el empate real, ni la victoria moral, ni absolutamente nada de eso. Se dio una derrota dolorosa, de la que ya mismo les voy a hablar aquí en Palabra de Gol. En este momento muchos hinchas de River y odiadores profesionales del Ceneice deben estar recontra contentos porque querían que Boca perdiese. Y sí, yo sé que a veces en los videos de Libertadores se la monta a Boca, pero es que yo se la monto a Boca y a muchos equipos porque hace parte del folclore sudamericano y a la gente que lo entiende la aplaudo porque se gozan el canal y saben cómo manejamos aquí la ironía, la picaresca, pero como dije ayer, si me llevan a la batalla final y hay un equipo sudamericano contra un europeo, yo siempre voy a estar del lado del equipo sudamericano. No me importa si es Boca, Palmeiras, Flamengo, River, el que sea, pero voy a estar del lado del equipo sudamericano. Por lo tanto, en esta ocasión también estaba del lado de Boca. A ver qué podía hacer. Muy complejo el partido para Boca, se planteaba así en la antesala y luego durante el desarrollo del mismo se complicó aún más. Porque en el primer tiempo Boca casi que ni vio la pelota, se la movió el Bayern de un lado para el otro, estaba resistiendo, le marcaron un gol viciado, porque claramente The Weeknd se lleva a Marquezín. El que me diga que no, pues está ciego, se lo lleva. Bueno, Marquezín se puede ayudar y listo, pero es que se lo llevaba The Weeknd, lo metió al arco y todo, y pues claro, termina siendo gol olímpico porque no dejó salir al arquero Marquezín The Weeknd. Después de esa salvada de Boca Juniors, entonces era cuando tocaba estar más concentrado, pero Boca no lo cumplió. El 1-0 que le hacen a Boca Juniors es una total desconcentración, porque meten un centro, Advíncula rechaza hacia adentro nunca. Entiendo que él estaba presionado, entiendo que es que tenía la marca encima, sí, todo lo que quiera. Digamos, quitémosle responsabilidad a Advíncula, cierta responsabilidad, saquémosela al jugador peruano al servicio de Boca, pero luego queda la pelota en la media luna y Belmonte, ¿qué estaba haciendo? Estaba mirando a Harry Kane. Yo comprendo que es difícil, que es que estabas ante el Bayern,
pero no te desconcentres así. Precisamente, como es tan difícil, había que estar recontrametido en el partido, pero ese tipo por allá pensando en las milanesas, ¿en qué estaba pensando el mediocampo de Boca en general? En la zona de rebotes hay que ir a muerte, hay que ir con la guadaña, no puedes dejar una pelota ahí, y menos a Harry Kane, a casi nadie. Si hubiera sido a uno de Central Córdoba, Santiago del Estero, a Sarmiento, si hubiera sido a cualquiera de la Liga Argentina, todavía te pueden perdonar, pero este generalmente no perdona. Y le quedó y definió 1-0, y yo pensaba que se venía la noche tenebrosa, porque conforme estaba moviendo la pelotita el Bayern y Boca no la encontraba y no progresaba, quería dedicarse al contraataque el Ceneice, pero ni siquiera eso lograba hacer. Yo pensaba, se viene la noche tenebrosa, esto va a ser feo, pero no lo fue tanto, porque Bayern primero se comió un gol insólito, el gol que se come Kingsley Coman. Le hizo un homenaje a Cavani. Qué irónico, ¿no? Yo que me autodenomino Cavani económico, pues sí, me hizo un homenaje a mí y pues al Cavani, el otro, el que sí tiene harta plata y que tenía la camiseta beisbolera de Boca y estaba allá en la tribuna del estadio Hard Rock, le hizo un homenaje a Cavani porque el gol que se comió Kingsley Coman. ¡Oh! Increíble. Yo dije, bueno, una vida más para Boca. Y luego Boca tuvo sus disparos con Zenón, que dejó de ser un fantasma, volvió a su estado humano y llegó e hizo un disparo en donde complicó a Neuer un poquito, aunque la controló dentro de todo bien el portero de la selección alemana, bueno, durante mucho tiempo de la selección alemana, aunque hoy en día están alternando un poco. Y luego otro disparo lo tuvo Kevin Zenón, hizo un enganche, le pateó y como la tapó Neuer, a una sola mano, arriba, fue un disparo duro. Es cierto que no se la pone a un costado, pero tampoco es que fue regalado el disparo para Neuer. Esas las más peligrosas de Boca, mientras el Bayern la seguía moviendo, pero así en términos generales se fue el primer tiempo en donde Boca no encontraba la pelota, dependió de jugadas aisladas, pero aún así, desde los disparos, emparejó el trámite. No en cuanto a la posesión, la progresión, en cuanto a las ideas de juego, incluso Marquezín salvó un mano a mano impresionante contra Olise, sí, todo eso es cierto, pero en cuanto a la peligrosidad de las llegadas, Boca lo tenía emparejado en el primer tiempo. No en cuanto al trámite, el dominio de las jugadas, pues, pero sí en cuanto a los disparos peligrosos. Ya en la segunda mitad vimos un Boca distinto, un Boca más metido, un Boca más comprometido, un Boca que dijo, y es que es Boca, y de Boca. Sí, como los escuchaba gritar en aquella final de Boca contra Fluminense. Perdón por recordarles eso, pero es que recuerdo cuando estaba ahí en medio de la gente de Boca con el micrófono de palabra de gol y me lo tumbaron un rato para empezar a saltar y todo eso. Es un carnaval. Hay que reconocer que hacen siempre un carnaval los hinchas de Boca. Es uno de los equipos más importantes y más populares del mundo. Eso no lo voy a desconocer, Boca. Entonces se acordaron que eran Boca y dijeron, pues vamos, ya está. Y si lo perdemos, tocó perder, pero aunque sea, demostremos que te Boca. Y Boca empezó a mover la pelotita, se empezó a aproximarse, empezó como a tomar confianza con el balón, algo que no había tenido en el primer tiempo, confianza, ¿no? De eso había carecido Boca, pero empezó a progresar y empezó a encontrar en Alan Velasco a un baluarte. ¡Alan Velasco! Háganme el favor. Me acuerdo que se lo puteaban, que porque se les valió creo que 10 millones, 15 millones, algo así, y lo puteaban en esa noche contra Alianza Lima. Me parece que él erra un penal, si no me falla la memoria, Alan Velasco, y de hecho en la transmisión estaban mencionando eso. Primera vez que aplauden a Alan Velasco los hinchas de Boca, porque es que, sí, se disfrazó de Riquelme, fue poseído por el espíritu de Riquelme. En un momento recibía la pelota, se giraba, no lo podrían agarrar los del Bayern, y yo decía, ¿ese quién es? ¿Alan Velasco? Yo miraba, sí, es ese mismo. Y yo, ¿pero qué le pasó? Ojalá hubiese jugado siempre así en Boca, ¿no? Que necesite ver al Bayern para jugar así. Muy bien Alan Velasco, y cómo es que le daba tranquilidad al equipo, oxigenaba las jugadas y oxigenó tanto al equipo que le dio vida a Merentiel, a la bestia. Le hizo un pase sensacional, pero aún más sensacional fue lo que hizo Merentiel. Es que dejó en camino a cualquier grupo de defensa, no, sino a los del Bayern Múnich. Primero Jonathan Tah, selección Alemania. Y luego Stanisic llegó y le hizo un 8 y se fue derecho. Yo dije, es el gol de su vida. Tenía de frente a Manuel Neuer, campeón del mundo con Alemania, con el Bayern, de la Champions, de la Bundes, de todo. Y se le definió allá al costado. Locura descomunal de la gente de Boca. En ese instante, vean, yo no soy de Boca ni argentino soy, pero me conmovió el gol de Miguel Merentiel, porque cómo es que la puso allá al costado y esa gente estaba mucho llorando, mucho recontracontentos, porque más allá de que sea Boca, de que sea un equipo argentino, de que no sea colombiano o algo así, es como esa sensación de David contra Goliat.
del equipo que no tiene presupuesto, que en este momento no está pasando por su mejor actualidad, ante el que lo tiene todo. Y ver que se podía igualar en un instante, eso decisivamente me atraparon otra vez, sí, como anoche, fue cine. Y era conmovedor cómo Boca movía la pelota y cómo Boca en ese instante parecía que lo podía ganar. Pero entonces aquí entramos al momento de Boca cerrando los partidos. Lo cierra mal. Contra el Benfica iba ganando 2-0. Al Benfica le expulsaron un jugador. Ya iba el partido ahí 2-1, porque recordemos que en el cierre de la primera mitad había descontado Di María, pero entonces al Benfica en el segundo tiempo le expulsan un jugador y Boca, en vez de cerrar bien, de ganar ese partido como lo debió haber ganado, se dejó empatar. Y este partido, que lo debió haber empatado por la enjundia y el fútbol que le había metido al encuentro en la segunda mitad, lo terminó perdiendo. Boca se fue quedando sin aire, se fue quedando sin fondo físico, mientras que el Bayern te metía uno y te metía al otro, y yo decía, pero no puede ser posible. Entonces esos cambios de Boca no ayudaron al Xeneize, sino que lo bajaron futbolísticamente y el Bayern comenzó a subir, aunque sí debo reconocer que dolió muchísimo el segundo gol del Bayern, porque es que una serie de rebotes y aquí y allá y no la sacaba nadie, yo decía, sáquenla, sáquenla, sáquenla. Y llegó Harry Kane y terminó asistiendo a Olise. Los dos padres de Boca, tanto Harry Kane como Olise. Intratables, intocables, indescifrables ese Harry Kane. Unas diagonales, hace unos movimientos, no sabes por dónde te va a salir, por dónde va a entrar. Y el tipo termina asistiendo, casi que 3 dedos, se la pone ahí a Olise y Olise le pega de una, ya golazo. Golazo, vaya sáquela. 2-1. Y es que tienen eso. Tienen esa calidad en espacio reducido, tienen esa jerarquía para mandarla a guardar, mientras que Boca tuvo un 11 luchador, combativo, que dio la batalla hasta donde le alcanzaron las fuerzas, con la enjundia, con el empuje de su gente, pero ya futbolísticamente la calidad ahí se sintió, en esos pequeños detalles ahí se sintió. Y aquí es donde pesa aquel partido contra el Benfica, porque listo, este duelo se podía perder, está jugando contra el Bayern, incluso en Europa es jodido contra el Bayern. O sea, no es que en Europa, ay, este es un equipo de quinto orden, no, es de los bravos, es de los que uno siempre dice candidato a ganar la Champions, y si lo saca alguien tiene que ser mejor, mucho mejor al del Bayern, y generalmente ese luego termina campeón. Muy rara la ocasión en donde lo saque un matado, ¿no? Sería como un fallo en el sistema. Pero lo que voy es que ahora sí pesa aquel partido que no cerraron bien contra el Benfica. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, van ganando 2-0, se dejan descontar, luego el rival tiene un expulsado, no se dejen empatar, se dejaron empatar? Porque si le hubieran ganado el Benfica, listo, este partido se perdió, ¿y qué se le va a hacer? Era contra el Bayern, bueno, ya está, pero se le compitió, se le luchó, listo. Pero el que tocaba ganar era contra el Benfica, lo iban ganando 2-0 y se lo dejaron empatar 2-2. Por lo tanto, Boca no sabe cerrar partidos y por eso Boca está ahí, tambaleando, está en la cuerda floja, pensando a ver cuántos goles le tiene que meter al Auckland City, que en principio tiene que meterle por ahí 4 o 5, dependiendo de que el Bayern le gane por ahí 2-0 al Benfica, y tienes que empezar a hacer cuentas y rogarle al Bayern que juegue al 100%, que utilice a todos los titulares, los utilizará, rotará. Vincent Kompany que se vio con Frosona Advíncula y fue como el meme de Spider-Man, ¿no? Observándose los dos. Incluso en un momento Vincent Kompany llegó y dijo, Linda, ¿dónde está mi super pela? No fue super pela Vincent Kompany, porque el partido estuvo reñido, sobre todo por lo realizado por Boca en el segundo tiempo. Revisemos aquí los niveles. Manuel Neuer salvó al Bayern en 2 disparos de Zenón. Ya en los otros Manuel Neuer no tuvo tantas apariciones. Luego de los centrales, Stanisic, lo mandó a pasear Merentiel, y a Ta también. Rafael Guerreiro, y por su banda hizo parranda Boca en el segundo tiempo. Laimer es complicado de agarrar, incluso él marcó un gol que le anularon al Bayern Múnich, bien anulado, cabe mencionar. Yo creo que aquí se empieza como a desequilibrar el Bayern Múnich. Es cierto que Goretzka tenía amarilla, pero cuando lo saca, ahí tiene como un desajuste, es cuando Boca empieza a levantar. Kimmich, este es bravo, porque este no solo juega, sino pelea. Este nunca lo vi achicarse ante los jugadores de Boca, tipo selección Alemania, ¿no? También Kingsley Coman, selección francesa, llegó y asistió, un gran jugador, eso sí, se comió un gol hecho, pero qué gran jugador, complicadísimo agarrar. Pero este Olise, van a soñar con Olise los jugadores de Boca. No sabían por dónde entraba, el tipo parecía que en un instante estaba cansado y llegó y les hizo un golazo. Qué jodido de marcar, qué jodido. Y franco-británico, justo, ¿no? Esa combinación tan linda para los argentinos, francés e inglés. El que hizo gol y asistencia, un inglés, justo, Harry Kane.
qué vaina. De los que ingresaron, Jamal Musiala se borró del partido, Pavlovic no fue tan interesante como sí lo fue Goretzka, Sané y Thomas Müller que ingresó e hizo estragos en la defensa de Boca, Leroy Sané ya muy en el cierre, como también para mover a la defensa de Boca que padeció en el final del partido. Marquezín no tuvo salvadas excepcionales, no, algunas en donde respondió, pero no salvadas excepcionales. Luego de los centrales, Di Lolo lo vi a veces como dubitativo, en cambio al que tiene los fierros tatuados, lo vi un poco más concentrado. Blanco como padeció por su banda, lo mismo Advíncula. Tanto Advíncula como Lautaro Blanco sufrieron mucho por banda y banda. Es que controlar a Coman y a Olise, sobre todo Olise, qué difícil. Bataglia no llegó junto a Belmonte, pero Belmonte estaba recontra distraído en el gol del Bayern Múnich, en el 1-0 me refiero. Luego Kevin Zenón apareció, volvió a su forma humana, hizo 2 disparos, algo de riesgo le metió al Bayern Múnich. Alan Velasco, el mejor partido de Alan Velasco en Boca. Sí, fue poseído por el espíritu de Juan Román Riquelme y por fin jugó algo. Alan Velasco que hizo tremenda asistencia. A ver, ¿cuál es el problema? Que Carlitos Palacios ni se presentó. Hay que reevaluar lo de Palacios, porque en un momento me acuerdo que Velasco llegó y se sacó a 2 del Bayern, levantó la cabeza y Palacios estaba en otra. Palacios estaba con la mente en las vacaciones, no sé. Además Palacios tenía los labios así, parecía que se hubiera inyectado Botox. Una cosa muy rara de Palacios, totalmente ido del partido. Fue el único que no le informaron que se jugaba contra el Bayern Múnich, y Merentiel, la bestia, le marcó al Benfica, le marcó al Bayern Múnich. El problema no es tanto de Merentiel, sino que desde el mediocampo no hay tantísima colaboración. Por eso ahí viene mi recriminación a Russo. ¿Era Palacios el futbolista para poner ahí? ¿En serio? Porque es que no aportó casi nada a Palacios, casi nada. Luego los que ingresaron, Braida algo colaboró, pero tampoco estuvo tan fino en los pases. Williams Alarcón, como lo mismo que Belmonte, es como... ¿Quién es el menos malo ahí? Milton Jiménez, llanero solitario, pero sí tocaba sacar a Carlos Palacios, yo lo hubiera sacado incluso antes. Sarachi, no sé si era sacar a Merentiel, pues decían que estaba cansado. Yo ni a Merentiel ni a Alan Velasco los hubiera sacado, pero aquí está el problema de Boca, como lo mencioné hace un instante, que es que por ahí tiene 11. Y eso, sí se iluminan. Luego no hay calidad en la banca, y eso sí lo tenía el Boca de principios de los 2000, y por eso es doloroso que te ganaron a billetazos, te ganaron a golpazo de plata. Y pues ahora Boca de entrada le tiene que hacer 4, 5, 6 por ahí al Auckland City y rogarle al Bayern que le gane al Benfica, porque no vamos a pensar ahora que el Benfica le va a ganar al Bayern, pues no creería uno, sobre todo teniendo en cuenta que ese Benfica es medio cabaret, ¿no? Esas peleas entre ellos mismos contra el Auckland City, un poquito ayudaditos por el árbitro también en un instante. Entonces toca que se den esos dos factores, que Boca golee y que gane el Bayern por mayor cantidad de goles. Eso sería excepcional para Boca. Una lástima porque Boca tenía el partido ganado contra el Benfica. Estaba ganado, hermano. Necesitaba era control, pero ese partido debió haberlo ganado Boca. Y este partido, no digo que lo tenía ya, listo, fijo, pero después de que le empatas al Bayern. Viejo, a muerte. Una lástima lo de Boca Juniors, vamos a ver si le alcanza, pero ahora es momento para que todos ustedes dejen sus sensaciones aquí abajo en la sección de comentarios. ¿Qué piensan de esta derrota de Boca, de la caída del invicto que tenían los equipos sudamericanos en este Mundial de Clubes? ¿Creen que Boca va a lograr clasificar o que esto ya es cosa juzgada? Ya saben, suscríbanse, denle like a John Montonazo a este canal en el que adoramos el balón y el Mundial de Clubes. Esto es Palabra de Gol. Muchas gracias y hasta la próxima.